Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a hacer este video de recapitulación con respecto a los contenidos que vimos en la unidad 1 de la asignatura de MAT 016, llamada de otra forma como razonamiento lógico matemático. Así que espero que puedan utilizar este video para fines de repaso, que les pueda servir para que puedan potenciar su preparación para la evaluación número 1 y además pueden utilizarlo como referencia para la tarea que ustedes deben confeccionar. Recuerden que la evaluación 1 tiene dos partes. Una es la confección o creación de un video y la segunda parte es el quiz online que deben responder. Por lo tanto, vamos a pasar a esta recapitulación de contenidos preparada para que puedan ustedes consolidar los aprendizajes de la unidad 1. ¿Ya? Vamos entonces con la tabla de contenidos que vamos a trabajar. Primero vamos a ver un compilado sobre la lógica proposicional. Vamos a conocer las definiciones y los conectores. Vamos a recordarle un poquito de lo que se trataban. Luego que hayamos hecho las definiciones básicas sobre lo que es una proposición, lo que son los conectores, vamos a trabajar con las tablas de verdad de los conectores y finalmente con un análisis de las proposiciones simples o compuestas en tablas de verdad, y para eso vamos a analizar su tautología, la contingencia o la contradicción, definiendo cada una de sus partes. En el segundo punto vamos a analizar la teoría de conjuntos que analizamos en clases. Esto es recordar un poquito las definiciones de los conjuntos y cómo se representan, cuáles eran los conjuntos más importantes que nosotros consideramos, ¿cierto? Y luego vamos a pasar a las relaciones dentro de los conjuntos para finalizar con las operaciones. Ya nosotros vimos cómo se podían operar dos conjuntos. Estaba la unión, la intersección, la diferencia, ya el complemento. Y finalmente, dentro de esta primera unidad, nosotros vamos a trabajar con los conjuntos numéricos y bien a partir de ellos vamos a considerar sus operaciones. Y el conjunto que vamos a considerar es el de los números reales, que es el conjunto de mayor amplitud que trabajamos en esta parte. Por lo tanto, vamos a definir una primera sección dentro de esto que se llama aritmética de los reales, donde vamos a trabajar con suma, resta, multiplicación y división, ¿cierto? En los reales. Y luego una segunda parte donde vamos a trabajar con las potencias y la notación científica. Bien, dado lo anterior, nosotros vamos a empezar ahora a trabajar con lógica proposicional. La lógica proposicional que nosotros estudiamos, ¿cierto?, se basa, como el nombre lo dice, en las proposiciones. Y para eso nosotros debemos entender la definición básica de proposición, que señala que una proposición es una frase que yo puedo evaluar, puedo determinar si es verdadera o si es falsa. ¿Ya? Es importante entender en esto que hay ciertas frases que no se pueden analizar, es decir, no puedo saber si son verdaderas o falsas. Por ejemplo, las preguntas. ¿Ya? Las preguntas no me dan la oportunidad de evaluar. Por ejemplo, una exclamación tampoco me da una oportunidad de evaluar. Debo ser capaz, por ejemplo, si yo menciono una frase como el teléfono es negro, yo puedo decir si eso es verdadero o si es falso. Pero si yo hago una pregunta, como por ejemplo, ¿cuál es tu nombre?, no tengo oportunidad de decir si eso que mencioné es verdadero o falso, no lo puedo evaluar, ¿ya? Por lo tanto, para que yo esté en presencia de una proposición, debo tener una frase que debo ser capaz de evaluar como verdadera o falsa, ¿ya? Luego, tenemos los conectores. Los conectores que nosotros trabajamos se deben entender como aquellos elementos lógicos que nos van a servir para unir dos proposiciones. Y en estos elementos lógicos nosotros vamos a encontrar la negación, la conjunción, la disyunción, la condicionalidad, la bicondicionalidad, ¿ya? Dentro de otras operaciones que hay, pero nosotros trabajamos con esas 5: negación, conjunción, disyunción, condicionalidad
y la bicondicionalidad, ¿ya? Hay que entender que cuando aparecen estos conectores, nosotros vamos a estar en presencia generalmente de una proposición compuesta, o sea, que tiene más de una proposición. Digo generalmente porque no va a ocurrir esto cuando cuando trabaje con la negación. La negación va a trabajar solamente con una proposición, ¿ya? Estas son las tablas que nos van a servir para poder trabajar con las proposiciones y con los conectores. Por lo tanto, es importante que estas tablas estén cercanas a usted el día de la evaluación. Usted tiene la oportunidad de utilizar material para la evaluación. No estamos frente a una evaluación que es presencial, es a distancia. Entonces usted puede tener algunos elementos que le puedan servir para responder de mejor forma. Y aquí entonces hay un resumen sobre el efecto de las tablas de verdad para cada uno de los conectores que trabajamos. Entendamos estas tablas como lo siguiente. Voy a rescatar como las características importantes de cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso de la negación, nosotros nos vamos a encontrar con que la negación lo que hace es alterar el orden del valor original. Por ejemplo, si la proposición originalmente era verdadera, al aplicar la negación vamos a obtener un valor que es falso. En el caso de que la proposición haya sido originalmente falsa, cuando aplicamos la negación quedó contrario a falso, ¿cierto? Que es verdadero. Es importante señalar que la negación nosotros podemos representarla con este simbolito delante de la letra, con una línea arriba o bien con un tilde delante de la letra que me va a señalar que voy a negarlo, ¿ya? En este ejemplo, en esta tabla, se utilizaron las letras A, B para denotar las proposiciones, pero nosotros señalamos que preferentemente se utiliza la P, la Q y la R. ¿Ya? Preferentemente se utilizan estas letras. Por lo tanto, si yo quiero negar una proposición, por ejemplo, si quiero negar la proposición P, debería escribir ese símbolo acompañando la P. Eso significa negación de P, ¿ya? O negación de la proposición. En el caso de la conjunción, debemos entender que la conjunción se relaciona con este símbolo y el conector asociado a ese símbolo es el I, es la letra Y que nosotros utilizamos frecuentemente en nuestro lenguaje común. Quiere decir que dadas dos proposiciones, acá ya hay dos proposiciones, A y B, en el anterior solamente había una, dadas dos proposiciones, para que el conector I sea verdadero, debe ocurrir necesariamente que ambas proposiciones sean verdaderas. Entonces, en este caso, nos encontramos que la conjunción tiene un solo valor de verdad que es verdadero, el primero. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar. La conjunción tiene un solo valor de verdad que es verdadero, que sería aquel caso donde la primera y la segunda proposición son verdaderas. Solamente en ese caso es verdadera. Los siguientes casos son siempre falsos, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una y, o sea, debo cumplir lo primero y lo segundo. Debo cumplir ambas. ¿Ya? Acá se deben cumplir ambas proposiciones. Y eso solo ocurre en el primer caso. Por lo tanto, ahí tenemos un solo valor de verdad verdadero. Es contrario a lo que ocurre con la disyunción, porque la disyunción, el simbolito que aparece ahí, ese símbolo, se asocia a la letra O. Por lo tanto, eso me da cierto margen de error. Esto se asocia con la letra O, ¿ya? En la letra O yo voy a tener alternativas. Es decir, voy a poder elegir entre una u otra proposición. Y por lo tanto, como me da alternativas, yo podría tener que la proposición compuesta por A o B es verdadera si cumplo la primera, o bien cumplo la segunda, o cumplo las dos al mismo tiempo. Entonces, en este caso, en el caso de la disyunción,
no hay un solo valor verdadero, sino que me encuentro con tres, que es lo que mencioné anteriormente. Las dos son verdaderas, la primera es verdadera o la segunda es verdadera. Pero hay un valor que es falso y ese es el que tengo que preocuparme, porque puedo tomarlo como punto de referencia en la evaluación. O sea, ¿cuándo la disyunción es falsa? Cuando ambos valores de verdad, ambos valores de las proposiciones son falsos, el de la primera y el de la segunda. Ahí está mi preocupación. Entonces, haciendo un resumen de esto, la conjunción tiene un solo valor de verdad verdadero. La disyunción tiene un solo valor de verdad falso, que es cuando ambas son falsas. ¿Ya? Ahí tenemos entonces conjunción y disyunción. Ya, recuerden que puedo tener alternativas, o cumplo la primera o cumplo la segunda. Puedo elegir. Puedo cumplir las dos y también estoy cumpliendo con la proposición compuesta. Bien, nace después la condicionalidad, que se simboliza por este símbolo, que es una flecha que está orientada hacia la derecha. Generalmente esto se lee como entonces, ¿ya? Quiere decir que si se cumple la primera, si se cumple A, entonces se cumple B. ¿Ya? Si se cumple la primera, entonces se cumple la segunda. Eso quiere decir que la primera proposición tiene un grado de incidencia en la segunda. Si se cumplió la primera, entonces se va a cumplir la segunda. O si no se cumplió la primera, la segunda va a tener un efecto, que es que no se va a cumplir. Fíjense bien que acá, cuando yo logro establecer estas relaciones de incidencia de la primera en la segunda, voy a tener lo siguiente. Por ejemplo, en el primer caso se cumple la primera y por lo tanto se cumple la segunda. Ah, hubo una incidencia, por lo tanto es verdadero. En la primera se cumplió, pero aún así la segunda no. Por lo tanto no hubo incidencia. No es un valor verdadero, es falso. ¿Ya? La primera no se cumplió y cuando no se cumplió la primera, logramos cumplir la segunda. En ese caso sí hubo una incidencia. Y el último es que no cumplimos la primera y por lo tanto no cumplimos la segunda. También hay una incidencia. Por lo tanto, tengo tres valores de verdad que son verdaderos. Eso es lo que debemos recordar. En el caso de la condicionalidad, hay un solo valor de verdad que es falso, que es precisamente cuando la primera proposición, nótese esto bien, la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. En ese orden, la primera verdadera y la segunda falsa. No puedo cambiar el orden, tiene que ser exactamente así. Primera proposición verdadera, segunda proposición falsa. ¿Ya? Entonces, nuevamente, en la conjunción tengo un valor que es verdadero. En la disyunción tengo un valor que es falso. En la condicionalidad tengo un valor que es falso y tengo tres verdaderos. ¿Ya? Escribo esto porque así usted se puede orientar con respecto a cuántos valores le van a quedar verdaderos y cuántos falsos. La bicondicionalidad se asocia con este símbolo, que es una flecha que está orientada en ambos sentidos, tanto a la derecha como a la izquierda, y generalmente se asocia con la frase sí y solo sí. ¿Ya? Si se cumple la primera, o sea, se cumple la primera, sí y solamente sí se cumple la segunda. Se cumple la primera proposición, sí y solamente sí se cumple la segunda. Es decir, que hay una equivalencia. Yo podría cumplir la segunda, entonces voy a cumplir la primera. Voy a cumplir la primera, entonces cumplo la segunda. ¿Ya? Hay una relación entre ellas. Por lo tanto, lo que pasa en la primera afecta a la segunda. Lo que pasa en la segunda afecta a la primera. ¿Ya? ¿Y dónde se cumple eso? Solamente en los valores extremos de la tabla. En estos dos valores que están acá, yo puedo ver que hay una incidencia en ambos sentidos. Es decir, la primera se cumplió, la segunda también. La segunda se cumplió, la primera también. Incidencia. La primera no se cumplió, la segunda tampoco. La segunda no se cumplió, la primera tampoco. Entonces hay incidencia. Pero en el caso 2 y en el caso 3 eso no ocurre. Porque la primera, por ejemplo, la segunda es el mismo caso que analizamos anteriormente con el entonces, por lo tanto automáticamente sería falso.
Y la tercera sería, bueno, ya, no cumplí esta, pero cumplí la segunda. Bien, hay incidencia. Pero si la leo al revés, cumplí la primera, la segunda, pero no cumplí la primera, ahí no hay incidencia. Por lo tanto, ni la segunda ni la tercera logran establecer una relación de incidencia. Por lo tanto, sus valores son falsos. Eso quiere decir que en el caso de la bicondicionalidad tengo dos verdaderos y dos falsos. ¿Cuál es acá lo importante? Que los verdaderos son cuando ambas son verdaderas o bien cuando ambas son falsas. Ese es mi indicador. O sea, en la bicondicionalidad, cuando los valores, las dos proposiciones tienen el mismo valor, la bicondicionalidad es verdadera. Cuando tienen distinto valor, la bicondicionalidad es falsa. Esto se parece un poco a la regla de los signos. Cuando yo multiplico dos números de igual signo, el resultado es positivo. Cuando yo multiplico dos números de distintos signos, el resultado es negativo. Bien, eso es lo que nosotros debemos recordar de lógica proposicional, considerando las tablas de los conectores. Vuelvo a insistir, negación, cambia el orden, o sea, cambia el valor. Si era verdadera, cambia falso. Si era falso, cambia verdadero. Eso es la negación. Segundo, la conjunción. La conjunción tiene un solo valor de verdad, que es cuando las dos son verdaderas. La disyunción o lo tiene un solo valor de verdad, que es falso, que es el caso en que las dos sean falsas. Está bajito. La condicionalidad o el entonces está relacionado con un solo valor que es falso, y es aquella cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Y la bicondicionalidad tiene que ver con que hay una relación entre las proposiciones que va en ambos sentidos. Por lo tanto, tengo dos valores verdaderos y dos valores falsos. ¿Cuál es el indicador importante en la bicondicionalidad? Es el hecho de que si las dos proposiciones tienen el mismo valor, es decir, ambas son verdaderas o ambas son falsas, entonces tenemos que su valor de verdad va a ser verdadero. Ahí está entonces mi indicador importante, la bicondicionalidad. Dado lo anterior, vamos a utilizar estas tablitas para desarrollar el siguiente ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. Vamos a basarnos primero en el objetivo principal que perseguimos al establecer o al confeccionar una tabla de verdad, que es saber si esta tabla, esta proposición compuesta, va a pertenecer o reflejar en realidad una tautología, una contingencia o una contradicción. Es una tautología cuando el resultado final de la tabla me arroja solamente valores verdaderos. Es una contingencia cuando me entrega una combinación entre verdaderos y falsos. ¿Ya? Y es una contradicción cuando la tabla al final me entrega solamente valores que sean falsos. Si solamente son falsos, se llama contradicción. Si solamente son verdaderos, se llama tautología. Si es una combinación entre verdaderos y falsos, se llama contingencia. Eso es lo que debo saber. Entonces acá tengo solo B, acá tengo solo F, y acá tengo B y también tengo F. Ya tengo una combinación entre ambas. Por lo tanto, bueno, acá el ejemplo salió con una notación bien mala, no salió bien escrito. Es P y Q, entonces P. Ese es el ejemplo que vamos a trabajar, ¿ya? Para que se entienda bien los símbolos que están acá. Seguramente el programa del equipo no logró reconocer la anotación, ¿ya? Pero eso era lo que quería decir. P y Q, entonces P, ¿ya? Acá agregué un paréntesis de más. Lo vamos a borrar para poder trabajar con el ejercicio. Bien,
Entonces, ¿qué es lo que debo entender para poder resolver este ejercicio? Debo entender lo siguiente. Si yo tengo que trabajar con esta proposición compuesta, primero debería saber cuántas proposiciones tiene. Y este ejercicio tiene dos proposiciones. Tiene la proposición P y la proposición Q. Entonces voy a anotar acá abajito los datos. Tiene dos proposiciones que serían P y Q. ¿Ya? Y tiene conectores. ¿Cuántos conectores tiene? Tiene dos. Tiene dos conectores. ¿Cuáles serían los dos conectores? Tiene un I al principio, en esa posición, y tiene un entonces, que está en esa posición. ¿Ya? ¿Por qué noto esto? Porque esto me va a permitir ordenar mi tablita y crearla de buena forma. Por ejemplo, si tiene dos proposiciones que son P y Q, quiere decir que yo voy a establecer una relación entre dos proposiciones que tienen dos valores de verdad cada uno. Entonces voy a tener 2 por 2, quiere decir que voy a tener que tener 4 filas de resolución. 4 filas de resolución, más la fila superior, que es donde yo voy a anotar los datos. Por lo tanto, mi tablita debería tener una fila para los datos arriba, ¿cierto? Y hacia abajo tener 4 filas para el desarrollo. Ya, con esto yo me sé cuántas filas escribir en mi desarrollo. Y los conectores me van a hablar sobre la cantidad de columnas. ¿Cuántas columnas debo hacer hacia el lado? Bueno, eso depende de la cantidad de operaciones o de conectores. En este caso tengo dos conectores. Por lo tanto, al principio en mi tabla yo debo tener siempre columnas asociadas a las proposiciones que aparecen. Acá hay dos proposiciones, tengo que tener dos columnas, una para P y una para Q. Y luego las columnas que siguen se relacionan con la cantidad de conectores. Dos conectores, bueno, anoto entonces dos columnas adicionales. Por lo tanto, la tabla que debo dibujar es una tabla que tiene 4 columnas y tiene 5 filas. ¿Ya? Eso es la tabla que voy a traspasar. Si la traspaso, ¿cierto? Voy a obtener la siguiente tablita. Una tabla que tiene, como bien dije anteriormente, 4 columnas, 1, 2, 3 y 4, y tiene 5 filas. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Mencionamos que para trabajar con esto es necesario, si usted quiere, en realidad no es tan necesario, pero se puede sugerir que utilice las tablas de verdad, las tenga a manito, ¿cierto? Para que las pueda utilizar de buena forma. Lo que se mide acá es que usted sepa aplicar. Que se la sepa de memoria o no, me da exactamente lo mismo. Yo creo que usted sepa aplicar estas tablas de verdad. Y recuerda obviamente los casos anteriores que mencioné. Entonces, como tengo dos proposiciones, recordar que el inicio de dos proposiciones siempre es igual. Acá, por ejemplo, hay dos proposiciones, siempre va a comenzar igual. Verdadero con verdadero, verdadero con falso, falso con verdadero y falso con falso. Luego, voy a tener que trabajar en este sentido con el conector O. Entonces me voy a mi tablita, al conector O, que es al conector I, disculpen, I, que es la conjunción. Recuerden, eso es un I, el O es la disyunción. Ya, voy a trabajar con el I, que es la disyunción. Entonces tengo que ver mi tablita de la conjunción. Recordar, la conjunción tiene un solo valor de verdad, que es verdadero, que es aquel cuando ambas son verdaderas. Por lo tanto, solamente ese espacio es verdadero. ¿Por qué? Porque tanto la primera como la segunda son verdaderas. En todos los otros casos es falsa. ¿Ya? Después, la tabla me señala la operación entre P y Q, que lo calculé en esta parte, ¿cierto? Entonces P. Entonces ahora, en este ejercicio, en esta parte final, la primera parte corresponde a P y Q, que lo calculé recién. Y la segunda parte corresponde a P,
está al inicio, entonces debo tener cuidado de observar en el orden correcto. Es decir, primero voy a observar P y Q y luego voy a observar P. Primero voy a observar esta parte y luego voy a observar la parte de acá. Ya, entonces, como voy a trabajar con el entonces, que es un condicional, debo entender que hay uno solo que es falso. Uno solo me preocupa. ¿Cuál? Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Primero verdadero y segundo falso. Eso es lo que me va a preocupar. Fíjese bien, acá tengo el primero es verdadero y el segundo es verdadero. No hay que preocuparse. Primero falso, segundo verdadero. Tampoco hay que preocuparse. Primero falso, segundo falso, tampoco. Y primero falso, segundo falso, tampoco. Es decir, que en la revisión que acabamos de hacer no encontramos ningún valor que fuera falso. Revisemos ahora paso a paso. Primera verdadera, segunda verdadera, valor verdadero. Primera falsa, segunda verdadera, primera falsa, segunda verdadera, valor verdadero. Primera falsa, segunda falsa, bueno, primera falsa estamos ahí, segunda falsa estamos al ladito, también es verdadero. Y se repite lo mismo para la última, falsa y falsa sería verdadero. Por lo tanto, en la columna final obtuvimos solamente valores que son verdaderos y dado eso nosotros podemos decir que esto corresponde a una tautología. ¿Ya? Como tautología porque solamente encontramos valores que son verdaderos. Bien, eso es entonces lo que tiene que ver con la sección de lógica proposicional. Bien, chicos.